quien amablemente me ha invitado a participar en Viernes de Jurisprudencia. Por eso, esta tarde voy a platicar con ustedes, como lo acaba de mencionar el maestro, acerca de un tema novedoso, como lo es el juicio para la protección de los derechos humanos, que se tramita en la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Un tema que, como bien lo manifestaba el maestro, novedoso, pues creo que ya no es tan novedoso, porque la Sala Constitucional se inició hace 7 años y con ella vino precisamente este juicio. Sin embargo, he escuchado a muchos abogados que dicen que no tienen conocimiento de este juicio. En las universidades tampoco he visto, no sé si tengan alguna clase, alguna materia de este tema. En la UNAM sí ya tenemos una materia que se llama justamente Derechos Humanos, en constituciones locales, más bien en constituciones locales. Pues bien, este día prácticamente no es una conferencia la que yo voy a dar, sino más bien es una charla que quiero tener con ustedes, para poder hablar un poco de lo relacionado pues, con este tema. Como todos sabemos, en el año 2000 fue el parteaguas para la instauración de la justicia constitucional en las entidades de la República Mexicana. La reforma constitucional de Veracruz ese año trajo como consecuencia una de sus innovaciones más relevantes de instrumentos destinados a la garantía de la Constitución. La adopción del modelo veracruzano y la confirmación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que el citado sistema era perfectamente constitucional en el país porque no invade la esfera de atribuciones de los tribunales de la Federación, motivaron a diversos estados que en un breve periodo decidieran también pues, legislar en materia de justicia constitucional local. Los estados que se iniciaron siguiéndole a Veracruz, tenemos Coahuila, Tlaxcala, Chiapas, Quintana Roo, entre otras, que previeron distintos mecanismos de protección constitucional. Desde luego que Oaxaca no se quedó atrás, ya que con fecha 15 de abril del 2011, el Congreso del Estado realizó una reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, misma que transformó la concepción de los derechos humanos establecidos por los tratados internacionales de los que México es parte y los establecidos por las legislaciones local y federal. Con motivo de lo anterior y con el ánimo de fortalecer la protección de los derechos humanos, la reforma constitucional ordenó la creación de una sala constitucional, la cual tiene, entre otras facultades, precisamente la de sustanciar el juicio para la protección de los derechos humanos por incumplimiento de las recomendaciones formuladas a la autoridad por la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Esto un poquito diferente a las demás constituciones locales de las otras entidades federativas, puesto que ellas no tienen esta clase de juicios tal como lo tenemos nosotros, sino más bien son garantías, en defensa de garantías que marca la Constitución y un poquito más bien de las federales, pero a nivel local. Nosotros, en cambio, se ha dado un paso y tenemos el juicio para la protección de los derechos humanos, pero cuando no se puede, cuando los derechos humanos, sus recomendaciones no son cumplidas. El artículo 106, apartado B de la Constitución local de Oaxaca, es en donde tenemos todo este procedimiento. Bueno, después de eso
tenemos que el 28 de marzo del 2013, el Congreso del Estado aprobó el dictamen como proyecto de decreto por el que se crea la ley reglamentaria del apartado B del artículo 106 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y con ello adopta un sistema local de defensa de nuestra Constitución particular a través de medios de control como las controversias constitucionales, la acción inconstitucional, la duda previa y posterior de constitucionalidad. En dichas reformas constitucionales también instauran y precisaron el juicio para la protección de los derechos humanos. A través del cumplimiento coactivo de las recomendaciones que emita la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y el recurso de verificación de los requisitos para la revocación del mandato del gobernador del Estado. Con ello, los medios de defensa de la Constitución quedaron a cargo de la Sala Constitucional en la etapa de instrumentación procesal y en cuanto a su resolución, quedaron a cargo del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, mientras que el juicio de protección de los derechos humanos y el recurso de verificación quedaron a cargo exclusivo de la Sala Constitucional. La ley reglamentaria del apartado B del artículo 106 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca fue aprobada el 28 de agosto del 2013 y publicada en el periódico oficial Extra el 6 de septiembre del 2013. Con fecha 3 de octubre del año 2013 se instala la Sala Constitucional en el Estado y con la instalación formal de la Sala Constitucional, Oaxaca se coloca a la vanguardia nacional en materia de derechos humanos, pues no solo incorpora controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad para salvar el orden competencial y orgánico del Estado, sino que además establece un mecanismo para hacer vinculatorias las recomendaciones del órgano defensor de los derechos humanos a través de juicios de protección para los derechos humanos. Con este instrumento, Oaxaca se posiciona a nivel nacional como la única sala constitucional con estas características, porque las demás entidades federativas, como ya hemos manifestado, en sus constituciones locales prevén distintos mecanismos de protección constitucional. Como dicen algunos autores, es una especie de amparito. La Sala Constitucional conformada de la siguiente manera: 3 magistrados, uno de ellos preside, a un secretario de acuerdos, ejecutor, proyectistas o secretarios de estudio y cuenta, respectivos oficiales administrativos y un auxiliar. Quiero hacer mención para la historia que los magistrados de la Sala Constitucional que iniciaron fue conformada por los magistrados Eduardo Pinacho Sánchez como presidente de la Sala, ahora presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Los otros 2 magistrados, integrantes de la misma, lo fueron el magistrado Fernando Méndez Ortega y su servidora Gregoria Hortensia Castellanos Chávez. Actualmente, esta Sala Constitucional está conformada por los magistrados Fernando Méndez Ortega, magistrado Narciso Abel Alvarado Vázquez y su servidora Gregoria Hortensia Castellanos Chávez, que preside la referida sala. En cuanto a la tramitación del juicio para la protección de los derechos humanos, la encontramos en la ley reglamentaria, apartado B, del artículo 106 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en donde veremos que este juicio es instaurado y resuelto por la Sala Constitucional, sin que sea necesario que el Pleno lo autorice, pues el legislador lo dejó a cargo exclusivo de la Sala Constitucional.
El artículo 118 de la Ley Reglamentaria del apartado B, el artículo 106 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se refiere a dicho juicio mismo que tiene como objeto salvaguardar, regular el proceso y, en su caso, reparar la violación de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Dicho juicio procede por incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y esta parte es donde hace la diferencia entre las demás constituciones locales de las entidades federativas. En este juicio debe observarse siempre los principios de igualdad, contradicción, concentración y publicidad. ¿Quiénes son las partes que intervienen en este juicio? Bueno, por una son las presuntas víctimas, en su caso sus familiares, su coadyuvante o la defensoría. Por otra parte, la autoridad responsable, el Estado, el municipio o el órgano autónomo al que pertenezca el servidor público señalado como responsable de la violación de derechos humanos. La tramitación de este juicio es mixta, porque por una parte tiene una etapa escrita y por la otra es una etapa oral. Vamos a iniciar entonces con su etapa escrita. En esta etapa del procedimiento, la demanda y la contestación de la demanda deben ser totalmente escritas. El procedimiento del juicio para la protección de los derechos humanos inicia entonces con la presentación de una demanda. ¿Quién o quiénes pueden presentar esa demanda? La demanda pueden presentarla la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Puede presentarla también la presunta víctima o un familiar de la presunta víctima. Aquí podríamos preguntarnos ¿por qué un familiar de la presunta víctima y no la víctima? Pues tenemos los casos, por ejemplo, quiero imaginarme cuando la presunta víctima está privada de su libertad, no puede ella acudir a hacer su escrito y presentarlo a la sala personalmente, no podría hacerlo. Entonces sería hacerla por conducto de un familiar. La demanda, su contestación y los demás escritos dirigidos a la sala podrán presentarse personalmente, por escrito, por correo ordinario, por correo electrónico o por cualquier otro medio generalmente utilizado. Tratándose de medios electrónicos, los documentos auténticos deberán presentarse en un plazo de 3 días. Bien, ¿qué debe expresarse en una demanda? En la demanda se debe expresar, en primer lugar, el nombre y carácter de la persona que promueve en representación de la Defensoría o de la presunta víctima. La designación de los defensores o representantes y el domicilio que señalen para recibir notificaciones. Como segunda parte, tiene que haber el domicilio donde viven, trabajan o pueden ser localizados. Tienen también que señalar las pretensiones, en su caso, el monto de la reparación de los daños y perjuicios que reclamen. Además, tendrán que señalar los hechos que llevan al actor a presentar el caso ante la sala y las observaciones sobre la respuesta de la autoridad responsable en relación con las recomendaciones hechas por la Defensoría, las cuales deberán ser narradas con claridad y precisión, y los fundamentos de derecho y las conclusiones
pertinentes. A esta demanda se deberá anexar copias certificadas del total del expediente que dio origen a la recomendación, las medidas que haya adoptado la Defensoría para lograr el cumplimiento de la misma, así como la resolución que declare su incumplimiento. De no exhibirse estos documentos, la Sala puede requerir a la Defensoría para que remita tal documentación. Cumplido lo anterior, se proveerá la demanda. Entonces, si vemos estos requisitos, en esta última parte exigen necesariamente que a la demanda se debe anexar copia certificada del total del expediente que dio origen a la recomendación, porque este documento es importante para la sala, para promoverla, es algo así como si hablamos en materia civil, la base de la acción, ¿no? Entonces, sin este requisito no podremos continuar, pero independientemente, no solo basta con que presenten las copias originales de la recomendación, sino también que se presenten las medidas que haya adoptado la Defensoría para lograr el cumplimiento de la misma. ¿Por qué razón? Porque en la Defensoría la persona se siente violada en sus derechos, presenta una queja, la Defensoría de los Derechos Humanos sigue su curso hasta llegar a una recomendación. Entonces, la Defensoría de los Derechos Humanos tiene que ver la forma de que se cumpla su recomendación. Pero si a pesar de todo cuanto estuvo de su parte no se pudo cumplir con su recomendación, es ahí donde pueden irse a la sala. Y aparte, después de que haber hecho, no sé, requerimientos a las autoridades para que cumplieran con las recomendaciones, pero estas no le hicieron caso, bueno, entonces ella, Derechos Humanos, tiene que hacer una resolución en donde declara ya el cumplimiento. Y entonces, con todo esto, es que pasan con su demanda a la Sala Constitucional cuando el quejoso en aquella instancia de parte actora en Sala Constitucional se presenta su escrito de demanda. Además, deberán ofrecer mayores pruebas para perfeccionar las que hubieran practicado ante la Defensoría o para la comprobación de los daños y perjuicios reclamados. Deberá individualizarse a los testigos y peritos, designar el objeto de sus declaraciones, exhibir interrogatorios, cuestionarios y, en general, acompañar todos los elementos indispensables para su desahogo. Después de la demanda, solo podrán ofrecerse documentos supervenientes o aquellos que no fueron oportunamente entregados por causa no imputables al interesado. Si la sala observara que la demanda no cumple con los requisitos fundamentales a que nos hemos referido, se requerirá al actor para que subsane los defectos en el plazo de 3 días hábiles, contados a partir de la notificación. De no cumplir en dicho plazo, la demanda se tendrá por no presentar. Sabemos procesalmente en materia civil, y que es igual en esta materia, que admitida la demanda se debe notificar a la autoridad señalada como responsable, corriéndole traslado con una copia de la demanda y los anexos exhibidos. Se le emplaza para que conteste en un término de 10 días. En el mismo auto admisorio se mandará notificar al quejoso original si se conoce, así como la presunta víctima, sus familiares o representantes debidamente instruidos. Notificar a la admisión de la demanda las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes legales debidamente acreditados podrán presentar solicitudes, argumentos, pruebas y, en general, intervenir
en forma autónoma durante el proceso. Parte demandada. ¿Quién es la parte demandada? La parte demandada es la autoridad responsable, el Estado, el municipio o el órgano autónomo al que pertenezca el servidor público señalado como responsable de la violación de derechos humanos. Y esta autoridad responsable deberá contestar también por escrito, y tal contestación deberá cumplir con los requisitos que se exigen para la demanda y que ya hemos manifestado. El demandado deberá expresar si acepta los hechos y las pretensiones y los contradice. Si la autoridad responsable no contesta en el plazo concedido o habiéndola contestado no contravierte algún hecho o pretensión, se presumirá que confiesa tales hechos o acepta las pretensiones correspondientes. Precisamente con la contestación de la demanda, la autoridad responsable podrá oponer excepciones. Para oponer las excepciones, se deberán exponer los hechos en que se hacen consistir los fundamentos de derecho, las conclusiones, acompañando los documentos que las acrediten y ofreciendo las pruebas correspondientes. Cualquiera que sea el estado del proceso, podrá intervenir la parte que no se haya personado oportunamente, entendiéndose con ella la sustanciación sin que ésta pueda retroceder en ningún caso. Una vez contestada la demanda o transcurrido el plazo concedido, el presidente de la sala resolverá sobre las pruebas que hubieran ofrecido las partes, es decir, procederá a la admisión o no de dichas pruebas. La sala debe recibir las pruebas que le presenten las partes siempre que sean pertinentes, idóneas, no sean contrarias a la moral o al derecho. Bien, admitida la demanda, su contestación y la admisión de las pruebas, se abrirá entonces la etapa del procedimiento oral. Al entrar en la etapa oral del procedimiento, se va a señalar fecha para la audiencia oral de desahogos de prueba y alegatos. Para ello, los integrantes de la sala constitucional se constituyen en pleno en una sala oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, asociados del secretario o secretaria de acuerdos, quien será el encargado o encargada de tomar nota de lo que pasa en la audiencia. Las pruebas admitidas se desahogarán en una sola audiencia pública, la cual será continua hasta su conclusión. Sin embargo, va a diferirse por causa justificada. La citada audiencia será también videograbada. Esta audiencia es presidida por el presidente de la sala, quien es el encargado de dirigir los debates en las audiencias, determinará el orden en el desahogo de las pruebas y dará el uso de la palabra a las personas que en ellas puedan intervenir. Al abrir la audiencia, el presidente del pleno de la sala constitucional invita al público a tomar asiento y les hace saber que se va a llevar a cabo una audiencia de pruebas y alegatos. Como estas pruebas de ambas partes ya fueron admitidas en su momento oportuno, aquí en esta audiencia solamente van a desahogarse. Si hubieran testimoniales y periciales, se verificará su identidad y antes de declarar se tomará protesta al testigo de conducirse con verdad, haciéndose constar sus datos personales. Después de verificada su identidad y antes de desempeñar su oficio, el perito protestará que ejercerá sus funciones con todo honor y con toda conciencia.
En el caso de las presuntas víctimas, únicamente se verificará su identidad y no serán protestadas. En cuanto a las pruebas documentales, estas se desahogan por su propia naturaleza, que para serles sincera, desde el 2013, en que se inició la sala y se iniciaron esta clase de juicios para la protección de los derechos humanos, no se han tenido, o las partes no han ofrecido testigos periciales, puras documentales. Solamente en una ocasión la parte actora ofreció pruebas testimoniales y periciales sin que éstas se llevaran a cabo en virtud de que no se reunieron con los requisitos legales. Entonces, hasta donde vamos, 7 años, son puras pruebas documentales. Bien, terminando de desahogarse las pruebas, se les hace saber a las partes que se va a iniciar la etapa de alegatos, dándole el uso de la palabra primeramente a la parte actora y luego a la parte demandada, haciéndole saber que tienen el tiempo para hacer sus alegatos y que estos alegatos tienen que ser en forma oral preferentemente, pero si no se puede, pues tendrá que hacerse por escrito, si así ellos lo determinan. Terminado este paso de los alegatos, se hace un receso a efecto de que la secretaria o el secretario encargado de estar tomando esas notas haga un resumen de las pruebas, de lo que ahí se dijo en esta audiencia. Una vez concluida el secretario su acta, se regresa a la sala de donde se está llevando a cabo la audiencia para leer esa acta, con la finalidad de que si hubiera alguna equivocación, un error, se pueda subsanar en ese momento. Esa acta se tendrá que poner también el nombre de los magistrados presentes, el nombre de quienes hayan intervenido en la audiencia, los nombres y los datos personales de los declarantes que hayan comparecido y, repito, se hace una síntesis. Con esto se da por concluida esta clase de audiencias y es el único momento en que es la etapa oral, que son 2 pasos nada más que se llevan a cabo, que son el desahogo de pruebas y los alegatos. Porque de ahí la sentencia que se dicte tendrá que ser en forma escrita. Regresando, después de que se haya terminado esta audiencia, el asunto se sortea entre los 3 magistrados y a quien le toque será el que estudie el caso y hará su proyecto. Una vez teniendo su proyecto, los integrantes en pleno se vuelven a reunir para que el magistrado a quien le haya tocado el turno dé cuenta con el proyecto. Si se está de acuerdo, se firma. Si no se está de acuerdo, se entra en debate y se portan las bases para que se corrija ese proyecto. Y una vez hecho esto, pues sale la sentencia ya firmada, sin que esto no tenga relevancia, que pudiéramos decir que alguno de los magistrados pudiera dar su voto particular. De ahí pasamos a la ejecución de la sentencia. Si la sentencia resultó condenatoria,
deben las partes comunicar a la sala que han llegado a un acuerdo sobre el cumplimiento de la sentencia de fondo. Verificará que dicho acuerdo sea conforme con la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos. La sala señalará un plazo prudente de cumplimiento de la sentencia, atendida la naturaleza de los actos de reparación, la circunstancia de los hechos y de las personas, proviniéndose de la autoridad responsable para que informe sobre los actos de cumplimiento que se dé a dicho fallo. La sala supervisará el cumplimiento que se dé a la sentencia, requiriendo informes a la autoridad responsable o a su superior jerárquico, independientemente de las observaciones que sobre dichos informes presentan las partes. Cuando la sala lo considere pertinente, podrá convocar a las partes a una audiencia de supervisión sobre el cumplimiento de sus decisiones. Las sentencias deben ser puntuales y cumplidas. Notificada la sentencia, se requerirá a la autoridad responsable para que la cumpla en un plazo fijado por la sala. Apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa de 100 a 500 días de salario mínimo vigente en el Estado. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, la sala también podrá ordenar, notificar y requerir al superior jerárquico que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los mismos términos que ya hemos mencionado, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. La sala, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento, tomando en cuenta su complejidad o dificultad, debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el interesado, ordenar el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Si la sentencia no quedó cumplida en el plazo fijado, la sala hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y notificará a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. La sala continuará de oficio el trámite de inejecución, teniendo las más amplias facultades para lograr el cumplimiento de la sentencia, incluyendo la separación del puesto y consignación de la autoridad responsable remisa. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la sentencia está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, la sala podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. Si la sentencia no quedó cumplida en el plazo fijado, la sala, llegado el caso, remitirá los autos al Pleno con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable, su superior jerárquico o ambas, según corresponda. Recibidos los autos, el Pleno votará a la brevedad posible el proyecto presentado por la sala, dictándose la resolución correspondiente. Cuando estime que el retraso en el cumplimiento es justificado, dará un plazo razonable a la autoridad responsable para que cumpla
el que podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad. Cuando considere que es inexcusable o hubiere transcurrido el plazo anterior sin que se hubiese cumplido, tomará en cuenta el proyecto de la sala y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, a su superior o a ambas según corresponda. En la misma resolución, el Pleno ordenará que se devuelvan los autos a la sala a efecto de que reinicie el trámite de cumplimiento ante los nuevos titulares o a quienes los sustituyan en la función, sin perjuicio de la consignación que proceda contra los anteriores que hayan sido considerados responsables del incumplimiento de la sentencia. Cuando no se cumpla la sentencia, a pesar de los requerimientos, la sala podrá disponer el cumplimiento sustituto de la sentencia mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios, para lo cual emitirá las resoluciones que estime pertinentes. Ese es todo el trámite que tiene el juicio para la protección de los derechos humanos en esta ciudad de Oaxaca y que se lleva a cabo en la Sala Constitucional. Quiero explicarles un poquito de la experiencia que hemos tenido en la sala en cuanto a las sentencias. Se dice, y como hemos manifestado, que la sala supervisa, después de haber sido ejecutadas las sentencias, supervisa que la autoridad responsable cumpla, y entonces se hacen requerimientos a las autoridades responsables para que se diga a ver qué acciones se está tomando. De no llevarse o de no cumplir con estos, o la sala puede, y nosotros lo hemos hecho en la Sala Constitucional, señalar una fecha de audiencia en donde las dos partes, tanto la parte actora como la parte demandada, se presentan, y en esa audiencia le preguntamos a la parte demandada cuáles son las acciones que ha estado realizando en relación a los puntos recomendatorios de que fue condenado. Entonces, se le hace punto por punto. Punto primero, recomendatorio. ¿Qué acciones ha realizado para dar cumplimiento a este punto? Entonces, la autoridad demandada, la autoridad responsable, indica cuáles han sido las acciones que ha realizado. Si ha realizado los correctos, también se le da el uso de la palabra a la parte actora para que diga si se han hecho esas gestiones, en qué no está de acuerdo o por qué no se ha concluido. Y en muchas ocasiones la autoridad responsable dice, bueno, es que ahí no he hecho esto porque me faltan algunas cuestiones, porque se ha dificultado, y entonces de esa manera también se le da el uso de la palabra a la parte actora, y bueno, esa es la dinámica que hemos llevado en la sala para la supervisión de sentencia, y hemos obtenido buenos resultados porque hay algunas sentencias en donde son un poquito complejas, un poquito dificultosas, digamos, a veces no tanto por la parte demandada, es decir, la autoridad responsable que quiere cumplir, sino a veces la parte actora como que se pone muy renuente y no se puede. El último caso que tuvimos, recuerdo, de una jovencita, una víctima, porque ya hay sentencia, y era un poquito, no sé, aconsejada por su abogado. Primero tenía como abogado, o un abogado de los derechos humanos, se peleó con esta, buscó otra, y así la cuestión es de que le aconsejaba mal y no podía llevarse a cabo la ejecución de sentencia. En esa
audiencia que hicimos nosotros, pues logramos, hicimos como mediación, como conciliación, y logramos que las partes se pusieran de acuerdo, y en ese momento la audiencia se terminó porque se cumplieron todos los puntos resolutivos, se dieron fechas, por ejemplo, en una recomendación que era una disculpa pública, entonces la víctima no lo quería, decía, pues yo no quiero eso, etcétera, etcétera, y ya en el momento, pues no, bueno, no se podía dar cumplimiento a ese punto porque no quería señalar ni fecha ni lugar. Entonces, en ese momento de la audiencia, repito, pues dio lugar, dio fecha, que desgraciadamente no se ha podido llevar a cabo por el problema que estamos viviendo de la pandemia, y hasta ahorita no se ha podido llevar a cabo, pero ya la parte actora dio su consentimiento. Bueno, pues esa es la tramitación del juicio para la protección de los derechos humanos aquí en la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Bien, doctora, le agradecemos esta brillante participación y sobre todo una explicación muy concreta, muy clara de este procedimiento, pues sí, desde hace 7, 8 años, pero digamos novedoso todavía para muchas personas y como bien lo decía usted, desconocido para muchos todavía. Agradecemos los comentarios que vierten sobre la persona que participa en este momento. Ya tendrá en su momento la doctora para revisar todo el chat que se está generando, donde le envían saludos, felicitaciones, personas que nos acompañan de la Ciudad de México, de la región del Istmo, del Estado de México, de Puebla, de Monterrey, de Ciudad Victoria, de Acapulco, de Cabo San Lucas, de Tehuacán, de Sonora. Vamos a ahorita a darle luz de la voz nuevamente a la doctora para que tenga bien responder algunas preguntas que nos han hecho desde el chat. No obstante lo anterior, hacemos ahorita un promocional. El día 2 de junio también nos acompañará el maestro Jorge López Reyes con un tema también importante que se llaman los obstáculos de la oralidad en las audiencias preliminares del sistema acusatorio penal. Y el día 5 de junio también contaremos con la presencia del doctor Alfredo René Uribe Manríquez con el tema gestiones fundamentales de la ejecución penal en México. Bien, doctora, aquí tenemos una pregunta de Ramírez Manuel, la saluda y nos pregunta si podría comentarnos sobre algún asunto emblemático que haya resuelto la Sala Constitucional de Oaxaca en el tema que está usted comentando. Bueno, hemos resuelto varios asuntos en este tema en relación a derechos humanos, y hay uno que sí fue bastante dificultoso. Es que yo creo que no podría dar ni nombres ni casos concretos,